Amada Iglesia, muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, estamos en nuestro día de estudio bíblico. Hoy es miércoles 30 de agosto de 2023. Estamos ya cerrando nuestro estudio del mes de agosto. Empezamos un nuevo tema, guerra espiritual. El propósito es que seamos entendidos en todo el desarrollo bíblico. La guerra espiritual hace parte del estudio bíblico, hace parte de la historia bíblica. Hoy específicamente vamos a ver un punto trascendental en cuanto al origen, de dónde viene la guerra espiritual. Es que desde que Dios diseñó en la creación, también dio un espacio para la guerra espiritual, ¿o qué pasó? ¿En qué momento pasó? ¿Con quién pasó? Bueno, hoy nos vamos a ocupar de esto. Ustedes se habrán dado cuenta que hemos venido dando principios, estuvimos hablando de algunos versículos, pero no hemos entrado en un estudio metódico, es decir, vamos a establecer bloques de estudio de guerra espiritual en este sentido o en aquel sentido. No, lo estamos haciendo por ahora, poniendo el fundamento sobre el cual vamos a estudiar. La semana anterior dimos luces acerca de lo que abordaríamos en el tema de guerra espiritual con respecto a en dónde se va a librar esa guerra espiritual, cuáles son los frentes de batalla, cuáles son los campos de batalla. Bueno, ahí sí ya entraremos en un estudio punto a punto. Por hoy seguimos poniendo fundamentos, seguimos estableciendo esos fundamentos bien importantes de el mundo espiritual en el que vivimos y la guerra en la que estamos involucrados como creyentes. Es la realidad innegable de lo que aprendimos. Déjeme pues un momento allí con ustedes, en el lugar donde están. Tomen sus Biblias, sus cuadernos de apuntes y sobre todo eh, sus distractores, todo lo que le pueda en este momento estar robando la atención y la concentración, dejémoslo de lado y pongámonos hoy delante de Dios y que nuevamente su Santo Espíritu siga hablándonos, siga dándonos de eso que Él quiere darnos. Amado Padre del cielo, gracias te damos en esta tarde, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia infinita. Gracias, mi buen Jesús, por habernos llamado a ser parte de la iglesia, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Padre del cielo, aquí estamos, la iglesia del siglo XXI, haciendo lo mismo que ha hecho la iglesia desde el primer siglo, escudriñando las escrituras con un propósito, conocerte a ti, conocer tu voluntad, conocer tu corazón y obedecer con base a esa enseñanza, a este aprendizaje. Padre bueno, que tu Santo Espíritu hoy toque nuestras mentes, impacte nuestros corazones y nos haga cada vez más comprometidos contigo, mi buen Señor, con la obra y con todo lo que tú dispongas, amado Rey eterno. Amén. Gracias, mi buen Jesús. Aleluya. Oh Señor, gracias. Pues bien, amados, hoy quiero comenzar hablando de generalidades. Es mucho lo que se ha hablado de guerra espiritual. Todo tiene un trasfondo bíblico. Entonces, eh, yo aprovecho mucha literatura que tengo, aprovecho las Biblias de estudio, aprovecho los manuales de estudio bíblico, aprovecho también el estudio que han hecho grandes misiones desde muchos años atrás para tomar material. Tomo de aquí, tomo de allá, lo llevo a la palabra, lo comparo con mi estudio y finalmente armo la clase del día. Entonces, pues tenemos que dar crédito a todas aquellas personas, así como otros toman material de examen para presentar sus estudios en sus iglesias y nos dan el crédito. Es cuestión de orden. Así es que doy gracias a Dios por estos hermanos, por estas misiones, por estas iglesias que se han dado la tarea de preparar material, como lo hace IXAM también para otros. Pues bien, amados, eh, quiero empezar exponiendo
de dónde viene la guerra espiritual. Y para todos, lo veíamos como un principio la semana anterior, es claro que tenemos un enemigo, pero ¿cómo comenzó todo? Pues bien, comencemos pues nuestra clase de hoy. En la eternidad pasada solo existía Dios. Hemos hablado de el, el mover de Dios en la eternidad, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Veíamos que para el Señor las cosas que en nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestra dimensión no han pasado, para Él ya pasaron. El tiempo está sujeto a Él. En esa eternidad anterior, antes de la creación del hombre, eh, ya en ese momento Él había establecido que todo lo que iba a hacer iba a obedecer a su voluntad. Entonces, para la creación, para las criaturas, era trascendental hacer lo que el Creador había mandado o lo que iría a mandar. Y es un principio sobre el cual nos movemos. Tenemos la Biblia y allí está establecido cuál es la voluntad de Dios para cada asunto. Pues bien, en aquella eternidad pasada solamente existía la voluntad de Dios. Él decidió empezar con la creación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos. Y entonces Él dispuso de su propia voluntad, por criterio propio, por su sabiduría y su poder, crear en los cielos los ángeles. Al principio, entonces, allí estaban los ángeles. Y esos seres creados, esos seres espirituales creados, obedecían perfectamente a la voluntad de Dios. No había opción, no había plan B, no había a quien más obedecer, solo a Dios. Isaías entonces, allí en el capítulo 14, nos habla de la intromisión de Satanás, no en el plan de Dios. Satanás hacía parte del plan de Dios como uno de sus ángeles, sino en una realidad bíblica. El único Dios creador del universo, soberano y grande, es Dios. Pero Isaías 14 y luego Ezequiel 28 nos dice que alguien, uno, se rebeló. Entonces, si miramos un panorama amplio, vemos el poder del Dios sobrenatural, grande, alto, sublime y un rebelde. Lo pongo así para que dimensionemos las, las magnitudes de estos dos que se enfrentan. El Dios todopoderoso con un rebelde. El Dios con un ejército de ángeles, millares y millares de ángeles, y su iglesia contra rebeldes. De eso se trata. Así nos lo muestra Isaías. Y nos dice de qué manera fue que se levantó, cuáles fueron sus aspiraciones. Y entonces, eh, algún día, y si quisiera hacerlo en nuestras reuniones presenciales, hablarles de todo lo que implica Isaías 14, de cómo en una porción que está hablando del rey de Tiro y lo que pasó con el rey de Tiro, entonces lo aplica de la misma manera también para Satanás. Y entonces es bueno que podamos ver en esa parte por qué aplica eso allí. Y también vamos a poder ver en los evangelios por qué Jesús en sus parábolas aplica situaciones comunes a circunstancias espirituales. Pues bien, empieza así, en Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra, decías en tu corazón. Y vamos a empezar a enumerar 5 de las aspiraciones de Satanás al momento de rebelarse. Y entonces decía, 1.
Subiré hasta los cielos. Uno, ya tenía designado un lugar. Dos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Tres, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Cuatro, subiré a la cresta de las más altas nubes. Y cinco, seré semejante al Altísimo. Esas aspiraciones de este personaje que ahora ha caído, que se ha revelado, tienen trascendencia. ¿Qué pasa al Satanás pretender imponer estas nuevas aspiraciones suyas para hacer la realidad? Estas 5 declaraciones que aparecen en Isaías 14 de parte de Satanás, diciendo, yo haré, subiré, me moveré, todo aquello. Cada una lo que hacen es poner en una distancia a Dios. Cada una, si ustedes la leen en orden, le van dando más espacio, más distancia. El deseo de Satanás de llegar a ser más poderoso y más importante de Dios y subir a los cielos, pues da una idea que no estaba a la altura de Dios. Porque si Él se revela estando en el cielo, no tenía que decir, yo subiré a los cielos. Yo estableceré allá, en tal lugar, mi trono. Pensemos que el corazón de Satanás fue desnudado. Recuerden que el Señor escudriña los corazones, por ende también el de los ángeles, y entonces vio la altivez y el orgullo y las aspiraciones que había en el corazón y es lanzado. Y estando aquí, estando en la tierra, comienza a asumir tener esos alcances. Él deseó elevar su asiento por encima de todos los demás ángeles. Y entonces dijo, bueno, lo primero que voy a hacer es, voy a comandar, voy a gobernar, voy a señorear sobre estos ángeles que convencí para que se rebelaran al igual que yo, pero seré su cabeza. Y entonces, si lo leemos, la referencia que hace Isaías cuando dice que en el monte de los dioses estableceré, está correspondiendo a una jerarquía de gobierno que cuando en Ezequiel 28 uno se introduce, la va a entender. Y necesito aquí hacer un paréntesis, porque estoy hablando con la iglesia, estamos en confianza, estamos en la casa. Y quiero hablar en un minuto acerca de las lecturas bíblicas. ¿Por qué? Porque estamos entrando en estudios más profundos. Ya no, como dijo el apóstol Pedro allá en la primera carta, deseen como niños la leche espiritual. ¿Quién toma leche? Los bebés espirituales. Pablo, en cambio, a los Efesios les dice, en el capítulo 4, y el autor de Hebreos en el capítulo 5, le dice a los cristianos de Éfeso y judíos, les dice, ustedes ya tienen que comer comida de sal, ya tienen que digerir cosas que les ayuden a crecer a una madurez. La leche espiritual, la traducción es leche espiritual pura, la leche materna, lo que hace es darle al bebé protección y lo necesario para esa edad. Pero un niño de 10 años no puede alimentarse con leche de esas características. Entonces, cuando empezamos a leer la palabra, porque cuando Pedro está diciendo en la primera carta que deseemos la leche espiritual no adulterada para crecimiento, está hablando de desear palabra que ya se pueda digerir. Y desde el 1 de enero hemos estado estudiando, o por lo menos leyendo. El estudio lo hacemos en las predicaciones y en las clases de los miércoles, en los devocionales que ustedes hacen. Ese es el estudio. Eso es estar comiendo comida más gruesa,
de más alimento, porque no podemos seguir como niños espirituales. La semana pasada me encontré con alguien de la iglesia fuera del entorno del templo y le pregunté, ¿cómo vas con la lectura? Y me dijo, de una manera muy sincera me respondió, pues yo sí estoy leyendo la Biblia, pero no en el régimen que impuso Ixam. Yo dije, no, yo no he impuesto nada. Yo sencillamente digo, si queremos leer la Biblia en un año, mire, tendremos que leer esto y tendremos que apartar un tiempo para esto y esto. Entonces dijo, no, yo sí estoy leyendo, pero lo que en la casa puedo. ¿Es pecado? No. ¿Es indisciplina? No. Es que tenemos que aspirar a leer, avanzar en la lectura. Yo les he dicho, yo mando los audios, tomen la Biblia y síganla. ¿Por qué toco eso hoy? Porque estoy hablando de Isaías 14, ¿verdad? Que ya lo vimos, ya lo leímos. Estoy hablando de Ezequiel, vamos a llegar al 28, vamos en el 10, hoy avanzaremos al 15, pero es necesario que seamos entendidos en esto. Por favor, asuma de una manera responsable para usted, no para mí. Yo no les pido la lección, yo no los llamo a lista aquí por el grupo de escuela de siervos. ¿Sí leyeron los capítulos de hoy? No, ustedes son responsables por ustedes mismos delante de Dios de su crecimiento espiritual, el cual viene por la palabra. Deuteronomio 8 y Jesús en Mateo capítulo 3, 4 exactamente, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cierro el paréntesis y continúo, porque ya debemos entrar a entender cosas más avanzadas. En el anhelo de Satanás de ascender por encima de las alturas de las nubes, significa que quería usurpar la gloria de Dios. Eso lo sabemos. Eso lo quiso hacer con Jesús en la tentación. Él conocía a Jesús, él sabía quién era Jesús. Por eso trata de negociar con él. Venga, yo soy el príncipe de este mundo, si quiere le doy el principado de aquí, si postrado me adora. Él quiere usurpar lo que solo le corresponde a Dios. El deseo de Satanás de hacerse como el Altísimo, porque recuerden lo último, la quinta aspiración de Isaías 14, en el 14 dice, y seré semejante al Altísimo. En el hebreo utiliza la expresión el Elión. ¿Recuerdan las expresiones en hebreo que alguna vez hablamos? El Shaddai, el Elión. El significa la persona de Dios. Por eso los nombres que derivan de él, como Elí, Elimelech, y todas estas significan Dios. Y Elión significa poseedor. Entonces, él se autodenomina el Elión, es decir, el poseedor de cielo y tierra. A duras penas ha podido usurpar aquí en la tierra. En otras palabras, el diablo lo quería todo. Si usted apunta, tiene un lugar para principios bíblicos, quiero que estudie esto o que apunte esto. Satanás lo quiere todo. Quiso todo lo de Dios, también quiere todo lo de la iglesia, también quiere todo lo suyo. Quiere su obediencia, quiere su adoración, quiere su corazón. Por eso las tentaciones. Él va, entre comillas, a la fija. Cuando él ataca a una persona, sabe hasta dónde puede llegar en esto. Él quiere arrebatarnos todo. Pero hay algo con lo que no se puede meter, con nuestra salvación. Lo demás va a tratar de, pero la obra fue hecha. ¿Pero qué pasó? Avancemos entonces. En lugar de obtenerlo todo,
Satanás lo perdió todo. ¿Por qué? Porque no era un asunto de su voluntad. Porque por encima de lo que él o cualquier ser creado, angelical o humano, todo está sujeto a la voluntad de Dios. Y tuvo que darse cuenta que no era más que una criatura. Él asumió un día ser parte de la Trinidad. Él asumió estar en lo alto. Nada, lo perdió todo. Con su acto rebelde, Satanás introdujo entonces una segunda voluntad en el orden creado por Dios. Entonces, en el principio, al inicio de la creación, solamente había una voluntad, la voluntad de Dios. Ahora, el que se reveló también ha establecido una voluntad. ¿Para quién? Para los que como Él se revelan a hacer la voluntad de Dios. Y entonces llegamos a una conclusión. Solo tenemos dos vías por cual caminamos. La vía de hacer la voluntad de Dios o la vía de hacer la voluntad de Satanás. Puede ser, como pasó con el rey Saúl, como pasó con Israel, como pasa con los religiosos, que hacen la voluntad de Satanás, pero creen estar caminando en la senda de Dios. A los judíos fariseos de los tiempos de Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, tuvo que confrontarlos y decirles, ustedes asumen representar a Dios, practican las ceremonias de la ley, visten el vestuario sacerdotal, pero en realidad son hijos de su padre el diablo. ¿Y recuerda cuál fue el argumento que utilizó Jesús? Porque la voluntad de su padre el diablo es la que hacen. Y ustedes saben, ellos inmediatamente se levantan y dicen, hijos de Abraham somos, ¿cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Y él les dice, él es padre de mentira, ustedes son mentirosos. Él es padre de engaño, ustedes son engañadores. Él es padre de murmuración, ustedes murmuran. Él es homicida desde el principio, ustedes, y finalmente terminan matando a Jesús. Entonces, hermano, usted que está allí, que es miembro de Exam o por alguna razón me está oyendo, quiero que sepa, si hay dos voluntades, ¿cuál está haciendo? La pregunta viene a esto. ¿Conoce usted la voluntad de Dios? Porque para hacer la voluntad del diablo es muy fácil. Porque como éramos del mundo, nosotros sabemos lo que el mundo siempre ha querido. ¿Recuerdan? El diablo, el mundo y la carne. Esa porción de Efesios que Pablo nos entrega. El diablo se mueve en esa atmósfera. Nosotros la conocemos. La naturaleza carnal caída nos ha llevado a conocer lo malo y practicarlo. Pero como cristianos que tenemos el Espíritu Santo, que oramos, que compartimos entre hermanos en la fe, que nos congregamos, que leemos la palabra, que estudiamos la palabra, nos da como resultado que vamos conociendo la voluntad de Dios. Ahora, el punto es, al conocer la voluntad de Dios, tenemos entonces dos opciones, obedecerla o no. No hay una tercera opción de obedecerla a medias. Eso es desobediencia. Y el propósito del estudio bíblico es ese. Entonces, en la guerra espiritual de lo que estamos hablando, ¿qué va a hacer Satanás? Y voy a adelantarme una porción muy pequeña
acerca del campo de batalla de la mente, en donde se libran la mayoría de las batallas, en donde Satanás sabe cómo atacar. Hermanos, vamos a leer la escritura. Hermanos, no podemos dejar de congregarnos. Entonces viene el ataque a la mente. Ah, pero su familia es más importante. ¿Cómo va a dejar ir a su familia a la ciclovía sola el domingo por ir a la iglesia? No, que la iglesia espere, habrá otros domingos. Y entonces empieza a meditar en ese pensamiento. De verdad, ¿no? Pues la Biblia dice no deje de congregarse, pero finalmente yo fui el domingo pasado, pues voy cuando pueda el otro domingo. Listo, perdió una batalla. Y usted no se dio cuenta. Cierro ese paréntesis y hablaremos mucho de cómo es que a través de los pensamientos Satanás gana y gana batallas. El punto específico es, hablando de lo que estamos hablando hoy, hay dos voluntades en este momento, en este mundo, en este planeta Tierra. Allá en el entorno en el que usted se mueve, hay dos voluntades. Una es la perfecta, santa y agradable voluntad de Dios expresada en la palabra, revelada por el Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos redarguye y nos exhorta para hacerla. Y la otra es la que Satanás nos ofrece a través de la moda del mundo, de las tendencias del mundo, del fluir cotidiano del mundo. Pregunto, ¿en cuál andamos? Cierro esa pregunta. Con ese acto rebelde, Satanás entonces logró perturbar el orden de Dios en donde solo había una voluntad para imponer la suya. Desde el principio, desde que cayeron los ángeles, porque los ángeles también escogieron ir contra la voluntad de Dios. Esa tercera parte de ángeles caídos voluntariamente decidió tomar la voluntad de Satanás. Pero también hay millones y millones de personas cuyas voluntades están lejos, lejos de la voluntad de Dios. Y ya sabemos, en la medida en que no hacemos la voluntad de Dios, nos acercamos a la voluntad de Satanás. La pongo en este sentido. Mientras usted esté haciendo la voluntad del diablo, se está alejando de la voluntad de Dios. Ese, pues, es un principio espiritual, pero inmediatamente salta a la luz una inquietud, que nosotros, la iglesia, nos movemos en la voluntad de Dios, oramos y le decimos, Señor, ayúdanos, queremos hacer tu voluntad, queremos tener obediencia incondicional. Y el Espíritu Santo nos mueve cuando caemos, la sangre de Cristo nos limpia y nos levantamos y nos metemos otra vez en el camino de la voluntad de Dios. Pero, ¿quiénes están por fuera de esa voluntad? ¿Los que practican el hinduismo? ¿Los musulmanes? No, nuestros seres queridos que no caminan con Dios. Están tan perdidos como los que puedan estar en este momento rindiéndole culto a Buda. Están por fuera de la voluntad de Dios. Como los que en este momento practican ocultismo, hechicería, en las formas que Satanás ha disfrazado al mundo de hoy. Los que se mueven de acuerdo a lo que el horóscopo dice. Oh, eso no es tan malo. Oído, no es voluntad de Dios. Si usted ha leído la voluntad de Dios, Dios maldice a los que consultan las estrellas. Ese es el zodíaco. Entonces, establezcamos eso.
seres queridos nuestros, cercanos, padre, madre que está allí, que tiene hijos que no caminan con Dios. El problema no es que no vayan a la iglesia, el problema es que están haciendo la voluntad del diablo. Compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, los sobrinos, los nietos, los primos, familiares cercanos. El problema no es que no tengan una Biblia y no oren. El problema es que están obedeciendo a la voluntad de Dios. Perdón, desobedeciendo a la voluntad de Dios por hacer la voluntad de Satanás. Esa es una realidad bíblica que tiene que ser un fundamento para la guerra espiritual. Téngala muy claro. Este documento en video está allí. Un día hábleles de esto, repáselo y dígales esa verdad. Tome su Biblia y dígales, miren, esta es la realidad de Dios. Escuchen esto, porque estoy hablando de la venida de Jesús. El plan de redención es un plan perfecto. El plan de redención lo que pretende y logra, porque Jesús ya hizo lo suyo y ahora la iglesia lo está haciendo y finalmente va a ser completo. Y estoy hablando de una proyección escatológica, es decir, se completará el día en que todo lo que está profetizado se cumpla. Jesús viene y empieza ese proceso de redención. Gracias a ello, nosotros hoy hacemos la voluntad de Dios. Si no fuera así, estábamos perdidos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Jesús mismo viene y le recuerda a la humanidad, a través de su ministerio evangelístico que retomó la iglesia, la expectativa divina, es decir, la perfecta voluntad de Dios para los seres humanos, como era antes de la caída. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, como lo recita el Shema de Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Jehová el Señor uno es, y a Él solo servirás y lo amarás con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús le añade, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Necesitamos entender esa realidad. A veces nos enfrascamos divagando en cuanto a ¿esto será voluntad de Dios o no? ¿Será voluntad de Dios que yo perdone a mi hermano? Uy, pero es que me hizo algo terrible. ¿Será voluntad de Dios que yo perdone a tal persona o a mi mujer o a mi hijo? Uy, pero es que eso es, amados, el llamado de Jesús es al amor. Y Juan, eh, en el Evangelio y en las cartas juaninas, lo que nos dice una y otra vez es, el que no ha amado no conoce a Dios porque Dios es amor. Y si Él es amor y pide de nosotros amor, es para amarlo a Él y amar a los hermanos. Todo lo demás, el resto de la voluntad de Dios, está incluida aquí. Si ustedes van y buscan en los mandamientos de Éxodo 10, van a encontrar que todos se resumen en esto. Cuando él dice no robarás, lo que está diciendo es tienes que amar a tu hermano y entonces no hay forma que le quites lo que le pertenece. No codiciarás la mujer del prójimo es por amor a tu hermano no vas a incurrir en esto. Honrarás a tu padre y a tu madre, los amarás de todo corazón. Es decir, todos los mandamientos, los preceptos de la voluntad de Dios se enmarcan en esto, la voluntad de Dios. Pero el rebelde saca entonces la voluntad de él contraria a la de Dios. Es decir, él no establece un manual de cómo hacer la voluntad del diablo. Y entonces se inventa
preceptos propios satánicos. No, no, no. Él lo que hace es tomar la voluntad de Dios y pervertirla en el sentido contrario. Entonces, el diablo lo que hace es oponerse al cumplimiento del precepto divino, de la voluntad de Dios para la humanidad. Y entonces, digan ustedes, y hablemos de Colombia, dejemos quietos, es más, hablemos de Bogotá. Pongámonos en el contexto más cercano. ¿Qué están haciendo las personas en Bogotá? Homicidios, violaciones, extorsiones, robos, secuestros. ¿Qué manifestaciones son esas? Son manifestaciones de desamor, de odio. Cuando Dios dice, ama a tu hermano, Satanás entonces saca esto y odia a tu hermano. Cuando Dios dice, ama a tus padres, entonces vemos el desorden familiar que se cierne hoy en la familia. Cuando Dios dice, no robarás, entonces ahora el robo se campea libremente por todas partes y cada uno de los mandamientos es pervertido en el sentido contrario. Entonces, podemos resumir, la voluntad del diablo es que hagamos todo lo contrario a la voluntad de Dios. Y cuando el propósito de Dios a través del amor era bendecir a la humanidad, a los hombres, a las familias, el propósito del diablo es traer maldición a las familias. Si usted leyó juiciosamente el libro de Jeremías, yo les dejé esos 5 capítulos y les hice un énfasis. Por favor, léanos. ¿Con qué se van a encontrar? Con que toda la bendición que Dios tenía para Judá, finalmente Satanás, a través de la idolatría, la inmoralidad, la desobediencia, logró maldición para Judá. Fueron llevados a causa de su desobediencia, es decir, a causa de obedecer la voluntad de Satanás. Bueno, hermano, entonces vamos a hablar de guerra espiritual. Vamos a encontrarnos que también es la guerra de dos voluntades, es la lucha de dos voluntades. Lucha en la que en nuestra mente continuamente nos vemos abocados a tomar decisiones por cuál de las dos es que vamos a elegir, siendo cristianos. El del mundo no, el del mundo tiene claro en su mente que la voluntad de Dios no la va a hacer. No la conoce, no conoce a Dios. Así es que vamos a dejar hoy aquí, tenía otra diapositiva, pero quiero que meditemos en esto. Quiero que entendamos que en esta guerra espiritual en la que la iglesia, juntamente con el ejército de Dios, está involucrado contra el ejército de las tinieblas, de los rebeldes, quiero que entendamos que hay una voluntad por hacer, hay un camino por seguir. Y el Señor, como siempre, está dispuesto a ayudarnos a caminar ese camino. Un camino que por lo demás es difícil, es un camino angosto. Dice la palabra que el que ande por ese tiene un destino maravilloso, porque al otro camino se llega por una puerta ancha, absolutamente ancha, y lleva a la perdición, a la muerte. Bueno, hermanos, dejemos pues establecido este principio de guerra espiritual, el principio de la voluntad de Dios contra la voluntad del diablo, para que meditemos de aquí en adelante en cuanto a cada palabra
que vamos a decir, cada actitud que vamos a tomar, cada decisión que vayamos a tomar, ¿esto es voluntad de Dios? Y si la respuesta desde el Espíritu Santo, desde la palabra, aún desde la inteligencia, nos dice que no, entonces déjeme decirle, estará haciendo la voluntad del diablo. Oramos. Mi amado Señor y Dios, Padre de bondad y gloria. Señor bueno, una vez más quiero darte gracias por la creación. Quiero darte gracias porque, no obstante el intento de Satanás por pervertir todo lo hecho por ti, no logró su cometido. Aquí hay una iglesia. Aquí hay hombres y mujeres que caminan en santidad. Aquí hay hombres y mujeres que murieron a la vieja humanidad, a la vieja naturaleza humana, para adquirir una naturaleza espiritual y hacer tu santa voluntad. Ayúdanos, Señor, por el poder del Espíritu Santo, pero también por lo que nosotros, en nuestro libre albedrío, hemos decidido caminar contigo. Que tu palabra, que es lámpara a nuestros pies, nos esté guiando continuamente en nuestro día a día. Necesitamos, Señor, obedecerte, seguir tu senda, caminar por ella. Gracias, mi bendito Rey y Señor. Amén. Aleluya. Oh, mis amados hermanos, qué bendición poder compartir con ustedes todo esto. La otra semana continuaremos. Yo les decía que no sabemos por cuánto más nos extenderemos, no tenemos afán, necesitamos entender esto. Este domingo tenemos nuestra reunión normal, domingo 3 de septiembre. Tendremos la Santa Cena, estaremos compartiendo la Santa Cena. Es voluntad de Dios que lo hagamos. Así es que allí los espero. No negocie los tiempos de Dios. En su mente siempre habrá una palabra para que usted lo haga. Amados, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el domingo. Bendiciones.